Hola a todos, espero que hasta aquí estén disfrutando del curso y de la parte no presencial de este programa que comenzamos en Puerto Madryn con las conferencias y los paneles de la primera parte, del primer tramo del programa. Nos toca comenzar a ocuparnos ahora del módulo cuarto de la fase de e-learning, en el cual el tema central, el tema que nos toca es los servicios de defensa penal pública en el contexto de las reformas procesales penales en nuestro país. En este módulo vamos a estar trabajando de manera conjunta con Francisco Marul. Junto con Pancho vamos a trabajar como tutores de este módulo, que es un módulo que pretende ser lo más interactivo posible, pretende ser una instancia que sirva para que ustedes reciban una serie de contenidos que forman parte del desarrollo de este módulo, pero también para que ustedes tomen la posición o continúen, mejor dicho, llevando adelante un trabajo de reflexión a través de la utilización de estas herramientas, de reflexión sobre la forma, el modo en el que los diferentes procesos o los diferentes cambios que son necesarios para profundizar los objetivos institucionales y políticos de la reforma procesales penales de nuestros sistemas. Bien, ¿en qué medida esos cambios van sucediendo, no van sucediendo, en qué línea van sucediendo y de qué manera deberíamos tratar de generar nuevos conocimientos y nuevas acciones para provocar los cambios que efectivamente son necesarios para la reforma procesal penal en cada uno de los lugares donde nosotros nos toca trabajar. El módulo tiene dos grandes partes, en las que ha quedado configurada la propuesta que hacemos con ustedes. Una primera parte que se desarrolla a través de el programa de e-learning, que ustedes van a ver a través de cada una de las 4 lecciones de e-learning. Y una segunda parte que ha quedado conformada con un texto complementario que preparamos con Francisco, que aborda otro tipo de problemas u otra óptica quizá sobre los mismos problemas. La primera parte, que tiene que ver con, que es la que se desarrolla con el e-learning, está dividida, podríamos decir, en 3 diferentes fases. Una primera fase donde nos ocupamos de analizar el contenido relativo a lo siguiente: a cuáles son los derechos que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema interamericano fundamentalmente, enuncia o reconoce como integrantes del derecho de defensa, que en definitiva deben ser la meta a cumplir por todo servicio de prestación de defensa para las personas que no tienen dinero para pagarse su propio abogado. La segunda y la tercera lección de la parte de e-learning se refieren a cuáles son los principales problemas de gestión a los que se ha enfrentado el proceso de reforma en la región latinoamericana y en nuestro país al momento de tratar de lograr configurar organizaciones, defensas públicas que puedan de manera efectiva garantizar el cumplimiento de esos estándares o de esos derechos enumerados y reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante las 3 lecciones ustedes se van a encontrar con
propuestas interactivas que tienen que ver con el uso de hipervínculos que nos permiten ir desagregando conceptos, pero también con algunas propuestas interactivas de actividades que vamos a ir desarrollando a través de la propia herramienta de e-learning. Hacia el final se van a encontrar con actividades que tienen que ver con casos hipotéticos que nos ayudan a pensar cuestiones de diseño e implementación de servicios de defensa penal pública desde ópticas que a menudo no estamos habituados a manejar o no estamos habituados a utilizar. Puntos de vista que tienen que ver con problemas de gestión, de satisfacción de demanda, de carga de trabajo, de posibilidad de distribución presupuestaria conforme a objetivos, de pensar en modos a través de los cuales podemos controlar o monitorear la efectividad del cumplimiento de las metas que nos planteamos y otros problemas por el estilo, ligado a un caso hipotético con el cual tenemos que trabajar. Para esta fase del preparado, además, una segunda o un segundo grupo de actividades y de contenidos a desarrollar. Entonces, la primera parte que se desarrollará fundamentalmente con la aplicación de e-learning, y esta segunda parte que hemos canalizado a través de un texto complementario que preparamos con Francisco, en el cual nos metemos con algún nivel de profundidad mayor en un documento sobre el que ya hemos hablado en la primera parte del curso, que son los 10 principios de la American Bar Association para las instituciones encargadas de prestar servicios de defensa penal pública en el contexto de un modelo adversarial. Estos 10 principios han sido desarrollados y pensados en un contexto de un sistema de justicia penal oral y adversarial de una larga tradición, en un contexto en el cual la base sobre la cual se elaboran los principios es considerar que el derecho de defensa está muy por debajo de los estándares de cumplimiento que debería estar conforme la Constitución. Este es un grupo de estándares desarrollados en el contexto de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos es un país en el cual mucha gente dentro del país cuestiona al servicio o al sistema de justicia penal justamente o fundamentalmente por ser un sistema de justicia que no garantiza mínimamente el derecho de defensa efectivo de las personas que no tienen dinero o de las minorías. Entonces, estos 10 principios han sido elaborados con el fin de poner mínimos, poner un piso que deberían cumplir los servicios de defensa pública para poder decir que se da un adecuado cumplimiento a al derecho de defensa de manera efectiva en cuanto respecta a las personas que no tienen recursos para contratar su abogado. Bien, ahora como dijimos, estos principios están pensados y desarrollados en el contexto de una cultura jurídica adversarial antigua, que no es nuestro contexto. Nuestro contexto es un contexto de prácticas tradicionales de corte inquisitorial, de una cultura tradicional de características inquisitoriales, en el contexto en el que se han dado en los últimos 20 o 25 años todo un proceso de reforma que uno podría denominar revolucionario, en el sentido de que han cambiado completamente los ejes o la visión respecto de cómo es un sistema de justicia penal aceptable. Una de las victorias, o de lo que podríamos denominar victorias de los movimientos de reforma al día de hoy, es decir, mire, un sistema de justicia penal no puede ser de corte inquisitorial
para respetar los principios de la Constitución, sino que requiere que el sistema tenga una estructura de base de tipo adversarial o acusatorio. Hemos tratado de presentar los 10 principios de la American Bar Association en un contexto de cambio del sistema de justicia penal, en un contexto de reformas. Entonces, ustedes van a encontrar que a menudo hacemos referencia no solo a cómo deberían ser las prácticas o cómo sugieren las prácticas o cómo sugieren que deberían ser las prácticas adecuadas, estos 10 principios, sino también nos vamos a encontrar con referencias a cuáles creemos que son los principales obstáculos para la vigencia de estos estándares en el contexto de una cultura inquisitorial que todavía es fuerte y que todavía empuja y que todavía está muy presente en nuestros sistemas de justicia. El motivo por el cual hemos optado profundizar sobre estos 10 principios es que creemos que se trata de 10 estándares que son realmente muy simples, muy claros, en dos sentidos. Muy simples y muy claros en el sentido de cómo entenderlos y cómo procesarlos y cómo trabajar con ellos en tanto indicadores acerca del funcionamiento efectivo de un sistema de defensa pública, pero también muy claros para ser comunicados. Se trata de principios pensados y formulados para personas que trabajan dentro de los sistemas de defensa penal pública, ya sea operadores del sistema, organización de la sociedad civil, actores públicos, pero toda gente que trabaja involucrada dentro de la problemática de los servicios de defensa penal pública, pero también de principios aptos para que estas personas puedan entablar diálogos con personas que no están necesariamente interesadas ni imbuidas en la problemática de la defensa pública, pero que sí son personas que toman decisiones que terminan afectando el funcionamiento de la defensa. Por ejemplo, jueces, legisladores, ministerios públicos, ministros de justicia, etc. Otras organizaciones de la sociedad civil que no tengan por fin necesariamente la defensa de derechos de las personas imputadas, de modo tal que lo que le permite o lo que nos debería permitir a quienes trabajamos específicamente con relación a temas de defensa penal pública, poder generar canales de diálogo más simples y más efectivos con estas otras personas cuyas decisiones cuentan a la hora de determinar cómo se va a establecer cada sistema de prestación de servicio de defensa pública, de manera más simple o más concreta. Nos permite tener estándares muy básicos o estándares muy simples de comunicar para, ojalá, poder ir incidiendo de manera progresiva en las agendas públicas en cuanto tengan relación con la prestación de los servicios de defensorías públicas. Nos permite generar instancias de diálogo en las cuales establecer una agenda de necesidades de cambios o una agenda de necesidades de cumplir con metas específicas, y en este sentido deberían ser una ventaja, porque también en este sentido deberían ser una ventaja para poder comunicarnos o para poder ofrecer proyectos u ofrecer medidas u ofrecer acciones e iniciativas de cambio dentro de los propios servicios de defensa penal pública. Muchas de las personas que están participando en este programa son quizá operadores que trabajan dentro de los servicios de defensa penal pública, pero no en niveles de decisión. Entonces, en este contexto,
la idea es que podamos contar con una serie de herramientas que nos permitan relacionarnos con las personas que están en los niveles de decisión dentro de la Defensoría Pública o dentro de otras agencias estatales para poder establecer canales o agendas de acción para ir mejorando los servicios. Y en este sentido, la herramienta de los 10 principios aparece como interesante porque nos permite ir trabajando de manera acumulativa, si se quiere. Son pautas pensadas de manera tal que, aun cuando vayamos logrando de a una estas pautas, podemos pensar en que estamos generando avances que son significativos en la prestación de un servicio. Es decir, si nosotros podemos fijar una agenda para avanzar en el cumplimiento de 3 de estos principios y no 10, de todos modos estamos avanzando de manera interesante hacia el cumplimiento de estándares que garanticen de modo efectivo el derecho de defensa de las personas que no tienen dinero. Pero a la vez, en la medida en que vamos avanzando en cada uno de estos principios, el modo en que tienen de relacionarse los dispositivos a que dan lugar cada uno de ellos promueven un sistema más efectivo y más potente para defender el derecho de defensa. Junto con este desarrollo de estos 10 principios en un formato que busca profundizar las explicaciones con relación a nuestra propia realidad y que busca identificar los problemas que creemos que son una dificultad para la puesta en vigencia de estos estándares o principios, hemos seleccionado también un grupo de textos que tienen que ver con la discusión específica sobre autonomía de la defensa, en este caso en una provincia concreta que es la provincia de La Pampa. ¿Por qué? La hemos seleccionado porque en estos días se trata de la disputa más reciente, concreta, por la autonomía en nuestro país, pero que es una disputa que tiene características equivalentes a muchos de los problemas por ubicación institucional de la defensa penal pública en muchas de las provincias, y porque creemos que desde este punto de vista los argumentos que tienen lugar en esta discusión en la provincia de La Pampa son, por un lado, argumentos comunes a otras discusiones, pero por otro lado son argumentos o discusiones tributarias de estas otras discusiones, en el sentido que los argumentos de la provincia de La Pampa de hoy en favor de la autonomía son argumentos que vienen desarrollándose ya en otras provincias, y probablemente también en el sentido que los motivos que hoy en la provincia de La Pampa están dando lugar a que las autoridades, los actores públicos, los tomadores de decisiones no estén tomando las decisiones correctas a nuestro punto de vista, que son favorecer una defensa pública autónoma que posibilite la independencia del trabajo de los defensores públicos, también son comunes a las discusiones anteriores y son de algún modo el reflejo de buena parte de esta cultura inquisitorial que estamos intentando cambiar a través de los procesos de reforma procesal penal. Cambiar la cultura inquisitorial requiere mucho esfuerzo de parte de quienes estamos involucrados en estos procesos de reforma y de quienes trabajamos cotidianamente dentro de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal. Y cambiarlas requiere herramientas, ensayar, aprender a utilizar, identificar herramientas distintas de las herramientas tradicionales que nos ofrecen nuestras facultades de derecho
que son las herramientas normativas, básicamente. Es importante manejar herramientas normativas, pero manejar herramientas normativas solamente no es suficiente para provocar los cambios necesarios. Quizá todo el desarrollo de este curso, de este programa, se solvente sobre esta idea, sobre la idea de que no es suficiente generar cambios normativos para garantizar de modo efectivo los derechos que los cambios normativos proponen, sino que es necesario generar cambios de otra índole. Desde este punto de vista, o teniendo en cuenta este punto de vista, es que hemos ofrecido para este módulo los contenidos que ofrecemos, pero también las actividades que les invitamos a compartir con nosotros. Esto nos lleva a la última parte de actividades de este módulo. Dijimos que contamos en la fase de e-learning con un trabajo sobre contenidos que tienen que ver sobre los nuevos derechos y los nuevos desafíos que han enfrentado las reformas procesales penales para garantizar esos derechos. En una segunda parte, un texto que tiene que ver con nuevos contenidos acerca de diversos desafíos que debe enfrentar un servicio de defensa penal pública para garantizar de modo eficaz los derechos de defensa o los componentes del derecho de defensa. Y en tercer lugar, les ofrecemos un grupo de actividades que tienen que ver con poder hacer uso de estos 10 principios en el contexto ya no de un caso hipotético, como es la actividad propuesta al final del e-learning, sino en un caso específico, en un caso concreto, que consiste en la realidad local, actual, de cada uno de ustedes. Se trata de una actividad práctica que no es extensa y que no busca ser una actividad que a ustedes les lleve un tiempo excesivo, pero sí es una actividad que requiere que ustedes puedan ponerse a analizar de manera más o menos profunda o de manera o con detenimiento los principios expuestos en este texto complementario y poder pensar y problematizar su propia realidad local desde estos 10 principios, pero también proponer cambios, no necesariamente normativos, e incluso mejor si no se trata de cambios normativos, para favorecer la vigencia o la puesta en marcha de estos 10 principios tributarios de el derecho efectivo a la defensa. Al final del curso base presencial, ustedes han tenido que enfrentarse, utilizando las herramientas del curso de base, a su propia realidad local, a su propio sistema de justicia penal y pensar en un problema concreto respecto de ese sistema de justicia y proponer soluciones o proponer cambios basados en esas herramientas para mejorar su sistema de justicia. Al final de este curso a distancia, ustedes van a tener que hacer eso mismo de manera más extensa, tratando de utilizar la mayor parte de las herramientas recogidas anteriormente. En este punto, al final de este módulo, ofrecemos una pequeña versión de esta dinámica que consiste en tomar las herramientas del módulo, analizar de manera micro algunos problemas, ya no del sistema de justicia penal en general, sino del servicio de defensa pública o de la prestación de servicios de defensa pública en su realidad local, y proponer algunas modificaciones a esa problemática que ustedes han identificado. Con esta actividad buscamos contribuir, por un lado, a una mejor comprensión
de los contenidos de este módulo, pero también a ayudarles o a ofrecerles una oportunidad para, en un sentido, practicar este modo de análisis y de generación de propuestas que el contenido total del curso promueve o pregona. Y hay buenos motivos para que nosotros insistamos en este modo de trabajo, que consiste en análisis concreto, utilizando sobre todo información empírica, identificación de información empírica útil, análisis de esa información que hemos obtenido, problematización de esa información analizada y finalmente desarrollo de propuestas utilizando ese análisis con base empírica. ¿Por qué creemos que vale la pena estos pequeños esfuerzos que los invitamos a hacer, que tienen que ver con utilizar esta herramienta que consiste en estos 3 o 4 pasos que van desde un análisis con base empírica hasta el desarrollo de propuestas más bien ligadas a la gestión o ligadas al mejoramiento institucional, haciendo uso de esa información empírica? Creemos que el buen motivo para invitarlos y promover a que ustedes desarrollen este tipo de estrategias de intervención es que este tipo de estrategias de intervención han dado muestras de ser el tipo de estrategia más efectiva en la tarea de cambiar nuestro sistema de justicia desde que comenzó el movimiento de reforma. Dicho de otra manera, hemos podido estudiar cómo las personas que estamos involucradas en los procesos de reforma de los sistemas de justicia penal hemos podido ser más efectivos en la medida en que hemos sido capaces de generar más información empírica de mejor calidad y de mejor capacidad de impacto, y en la medida que hemos sido capaces de desarrollar habilidades para generar propuestas con base en esa información empírica. Por esto es que nos interesa incentivar también en el contexto específico de este módulo esta mecánica de trabajo, esta herramienta de trabajo. Nos parece que si alguna ganancia podemos ofrecerles para el final de este programa es que ustedes estén en mejores condiciones de poder desarrollar estrategias de intervención de este tipo. Dicho esto, esperamos que puedan disfrutar del desarrollo de este curso, que el contenido que hemos preparado les resulte interesante y les resulte de utilidad, y que las actividades que hemos preparado les resulten de provecho. A partir de que ustedes comiencen a desarrollar las actividades y comiencen a revisar los contenidos, con Francisco quedamos a disposición para funcionar como tutores durante el curso. Esto significa que trataremos de estar promoviendo algunas discusiones a través de las herramientas que nos ofrece el campus, pero también estaremos de manera permanente durante estos días a disposición para evacuar consultas o para sostener discusiones o intercambios o para ofrecerles, si es que lo necesitan, algún material complementario. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien y que disfruten del desarrollo de este módulo.